Hoy vamos a hablar sobre el siglo XXI en México y algunas de las características y sucesos que han ocurrido en los diferentes periodos presidenciales que se han llevado a cabo. El siglo XXI en México comenzó con la alternancia política en el poder ejecutivo. Después de haber gobernado por poco más de 70 años el PRI, en las elecciones federales del año 2000, el PAN ganó las elecciones presidenciales colocando en el poder a Vicente Fox, con un 42%. Se enfrentó con Francisco Labastida, candidato del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la alianza entre el PRD, PT y entre otros. Durante su mandato y la contienda política propuso la aprobación de 3 reformas: la reforma energética, la reforma laboral y la reforma fiscal, pero no fueron aprobadas debido a que el PAN no contaba con la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Se comenzó un proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto, pero fue cancelado debido a la inconformidad de los campesinos. Las relaciones con Estados Unidos tuvieron algunos momentos de tensión, como la manifestación de rechazo del gobierno de Fox hacia la guerra de Irak en la ONU, mientras que se buscaba la aprobación de un acuerdo migratorio. Tuvo pláticas al inicio de su mandato para lograr una reforma migratoria, pero el ataque terrorista del 11 de septiembre detuvo las posibilidades de llegar a un acuerdo. Durante todo su mandato intentó llegar a acuerdos migratorios, algo que nunca ocurrió. A pesar de esto, logró algunos apoyos para los mexicanos en Estados Unidos. Se implementaron políticas sociales tales como becas a los estudiantes desde el nivel maternal, secundaria y apoyos económicos a familias marginadas. En su sexto informe de gobierno, Fox Quesada señaló los avances realizados durante su último año de gobierno. Sin embargo, reconoció que faltó mucho para hacer y señaló que 6 años de presidencia no eran suficientes. En el año 2006, Felipe Calderón, representante del Partido Acción Nacional, resultó ganador. Llegó a la presidencia de México a fines de 2006, luego de vencer en una contienda electoral a Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda. Su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narco, que inició casi inmediatamente después de que asumió el poder. Su gestión se caracterizó por la estabilidad económica y el bajo déficit público. Al inicio del tercer año de la administración de Felipe Calderón, existía la impresión de que la reforma energética, aprobada por el Congreso en noviembre de 2008, había sido una muestra de coordinación en dos ámbitos: al interior del Poder Ejecutivo y entre los poderes ejecutivo y legislativo. Asimismo, se esparció el rumor de que los petroleros mexicanos habían dado un paso considerable hacia su autonomía de gestión financiera. Por el contrario, a partir de 2009 se empezaron a infringir una serie de costos sobre los que tanto el Poder Ejecutivo como el Senado de la República generaron la propuesta y redacción final de ella. No previeron a la sociedad. Tales costos son lo suficientemente preocupantes para acrecentar la duda que se tenía el país respecto al verdadero beneficio que pueden darle las reformas estructurales. Tuvo una de las políticas con mayor impacto en el sector educativo, porque se estableció que las plazas de la nueva creación de las escuelas públicas se asignaran mediante un curso nacional de opción, es decir, a través de exámenes a los aspirantes. Ahora vamos a hablar de Enrique Peña Nieto. Desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. En su llegada, el 2 de diciembre de 2012, Peña Nieto participó en la firma del acuerdo Pacto por México entre los partidos PRI, PAN y PRD. En enero de 2013, anunció el programa social Cruzada, cuyo objetivo era abatir la pobreza. Después, el 25 de febrero de 2013, se dio la reforma educativa, buscando renovar la evaluación de los docentes. Peña Nieto, durante toda su presidencia, realizó bastantes reformas, vaya a ser como la reforma eléctrica, la reforma integral, la reforma educativa ya antes mencionada y la reforma fiscal. Además, se le acredita el logro de atrapar al Chapo Guzmán en febrero de 2014, el cual ha sido uno de los narcotraficantes más famosos del siglo XXI. Sobre corrupción, se cree que este participó en este tipo de actos, ya que al terminar su mandato, su esposa compró la Casa Blanca, valuada en más de $7 millones. En el año de 2014 ocurrieron una serie de sucesos violentos en el estado de Guerrero, en el que se vieron involucrados policías estatales, municipales, militares y 5 autobuses en los que se encontraban 43 normalistas que se dirigían hacia la Ciudad de México con el fin de ir a la conmemoración del 2 de octubre. Pero el gobierno informó que actuaron en contra de los autobuses, pues era un acto de protesta violento en el que supuestamente estaban realizando. Este acontecimiento dejó 180 víctimas y los 43 normalistas desaparecieron. Este suceso es conocido como los 43 de Ayotzinapa. Y en ese mismo año se fundó el Instituto Nacional Electoral. En las elecciones de 2018, tras haber perdido las anteriores dos elecciones, finalmente el candidato Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones como representante del partido Morena. Obtuvo con este un 53% de votos, convirtiéndose en una de las elecciones más limpias del país. En lo que va de su gobierno ha implementado varias reformas en su gobernatura, tales como la ley de hidrocarburos, reforma al Poder Judicial, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, concesiones de ferrocarriles y la Ley Orgánica de la Fiscalía.
AMLO sigue intentando ir por reformas en organismos autónomos como el INE. Una de las cosas más mencionadas sobre su gobierno es la llamada Cuarta Transformación. Esta consiste en establecer un nuevo paradigma para enfrentar la inseguridad y la violencia, el cual se define por la atención a sus causas. Su gobierno es populista, es decir, son las medidas de gobierno destinadas a ganarse la simpatía de la población. Ha apoyado a jóvenes brindando becas a los ancianos y pretende ayudar a los marginados.